y que le digas ahora sí a la persona que está ahí al lado, ¿qué piensas de mí? Pero en serio, y tú le vas a decir, yo pienso de ti esto. La neta, yo pienso esto. ¿Qué piensas de mí? El día de hoy que vamos a estar, que voy a estar predicando este ratito, yo te pido que todo lo que te diga, si quieres, anótalo, si quieres, grábalo, pero si tú tienes alguna duda o algo, lo escribas y después podamos aclararlo, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser una prédica muy diferente, muy práctica, entonces yo te invito a que participes, ¿amén? ¿Quiénes están listos para participar? Bien, entonces, hoy vamos a hablar de muchos personajes de la Biblia. En algún momento vas a sentir que todo está desconectado, pero al final todo tiene un sentido, ¿amén? Ok, ¿ya le preguntaste qué piensa de ti a la persona que está al lado? ¿Y qué te dijo? ¿Que está feo? ¿Qué te dijo? Que estoy viejo. Bueno, yo quiero preguntarte, lo más importante de esta mañana es que tú pienses, ¿qué piensan de mí? ¿Qué piensa mi vecino de mí? ¿Qué piensa mi hijo de mí? ¿Qué piensa mi papá de mí? ¿Qué piensan mis amigos de mí? ¿Qué piensan de mí? Amén. Te vas a quedar con esa pregunta toda la tarde. Y quiero que me acompañes primero a Apocalipsis 2, 4, 5. Vamos a leer ese versículo. Si alguien puede leerlo, por favor. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Empezamos recio, dirían. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A mí me encanta este versículo porque es muy confrontativo. A mí algo de las prédicas es que siempre te confrontan y sacan algo en tu corazón que te incomoda. Eso va a suceder en esta mañana, pero de una buena manera, amén. No me gusta decir esto, pero cuando me toca predicar allá en mi casa, una señora siempre me dice, tú siempre piedricas. Y no me gusta, no me gusta porque digo, ay, no me gusta que piensen que cuando yo predico es nada más para aventar como pedradas, pero las pedradas son buenas, amén. Entonces, hoy recíbelas con amor. Son cosas que te van a ayudar para tu semana, para tu día a día, amén. Entonces, vamos a tomarlas con gentileza. Y ahora que tú sabes qué piensa la gente de ti o que tú tienes una idea de qué piensan de mí, yo quiero preguntarte, ¿alguna vez has querido cambiar lo que piensan de ti? Por ejemplo, yo antes, cuando era adolescente, yo decía, bueno, la gente piensa que soy muy tímida, ¿no? Y decías, pero no quiero ser tímida, no quiero que la gente piense que soy tímida. ¿Cómo puedo cambiar eso? ¿Cómo puedes cambiar algo que tú piensas que eres, no? Y entonces yo me ponía a pensar, ¿cómo tiene que ser un cristiano? Porque cuando tú eres cristiano, conoces de Cristo, ¿cuántos han sentido como ese peso en su corazón por decir, yo quiero que piensen que soy una buena persona, que hago bien, ¿no? Pero a veces como humanos es complicado porque como humanos nos equivocamos, como humanos pecamos, como humanos a veces decimos mentiras, como humanos a veces engañamos, como humanos defraudamos. ¿Cómo logramos ser un cristiano perfecto? ¿Cómo voy a hacer para que la gente no piense de mí eso? Y esta es segunda pregunta. ¿Qué es ser un cristiano? ¿Alguien tiene una idea? Una palabra que se le venga a la mente. ¿Qué es ser cristiano? Tener una relación con Dios, ajá, acá me decían imitar a Cristo, seguir sus estatutos, ajá, representar a Dios en la tierra. Muy interesantes, porque ser cristiano, si investigamos la palabra cristiano, ¿por qué se le dice cristiano? ¿Alguien sabe? Ajá,
Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, los que le empezaron a seguir, surgió la palabra, tiempo después, ay, son cristianos, porque son Cristos chiquitos. Ajá. Cuando tú te conviertes a Cristo, te conviertes en un Cristo chiquito. Eso significa que representas a Cristo en la tierra, que como es Cristo, eres tú. Y a veces ya nosotros entendemos que no es por nuestro esfuerzo, así como no es porque tú seas muy bueno, sino porque Cristo está reflejado en ti. Y entonces es como un espejo, es como ver a Jesús cara a cara, porque entonces decimos, bueno, aquí por ejemplo Iván, que es cristiano, cuando va a la escuela, él tiene ahora la esencia de Cristo. Cuando va y encuentra a sus compañeros y ve a un compañero que está cargando con una situación difícil, él es un cristiano, puede acercarse y decirle, yo estoy aquí para ti. Y decir las palabras que Jesús diría, porque ahora es un Cristo pequeño, tiene la esencia de Jesús, amén. Y entonces yo te voy a llevar con este primer versículo, que lo mantengas en tu mente, y que ahora que tú sabes que eres un Cristo pequeño, y que tú sabes o que tienes en mente lo que la gente piensa de ti, que me acompañes a Mateo 9. Vamos a abordar a nuestra primer persona el día de hoy. Jesús tenía algo muy hermoso, algo que rompía como límites cuando él estaba aquí en la tierra. Por ejemplo, los que enseñaban la palabra, los fariseos, todos ellos maestros de la palabra, no se juntaban, por ejemplo, con leprosos, ni ¿con quién más? Por ejemplo, no, la gente que conocía de Cristo, que vivían bajo la ley, cuando llegó Jesús, ellos, por ejemplo, se acercaban y decían, pero no podemos juntarnos con leprosos, con pecadores tampoco, ni con prostitutas, porque eso va en contra de la ley. Y cuando viene Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús? Al contrario, ¿no? Así como bien revoltoso, mucha revolución ahí. Y eso nos lleva a que Jesús era un revolucionario. Yo creo que esto tú ya lo sabes y lo has escuchado, pero quiero recordártelo en esta mañana, porque ayer platicábamos en la reunión de jóvenes y yo les voy a contar algo que está pasando, por ejemplo, en mi vida últimamente. Yo soy de un instituto que es de artes. Ajá. Yo estudié danza, soy bailarina, bailo ballet y danza contemporánea. Yo estudié artes y en ese ambiente de las artes, en ese instituto, por ejemplo, hay maestros que violaban a las muchachas y maestros que embarazaban a las muchachas. Ajá. Y ellas, mis compañeras, han tenido bebés de los maestros. Una situación muy desagradable, pero que se sabe, ¿no? Se sabe, pero no se quiere confrontar. ¿Por qué? Porque los maestros están protegidos, porque los maestros esto, X. Hace un mes, un grupo de valientes, de jóvenes valientes, empezaron a decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. Hace como 30 años que esto pasa y nadie alza la voz, nadie dice nada. O sea, yo no voy a aceptar que violen a mis amigas o que embaracen a mis hijas. Y entonces este grupo de jóvenes se levantó en contra de la universidad y sucedió lo que sucede en muchos lugares. Hicieron un paro, tomaron la universidad, ya saben, encapuchados y todo, tomaron el instituto, sacaron a los directores y entonces dijeron, no nos vamos a mover de aquí hasta que despidan a todos y cada uno de los maestros que han hecho daño, a cada uno de los directivos que han ignorado como esta situación. Y entonces empezaron a salir muchas voces y empezaron a decir, ay, eso está mal, lo que ellos están haciendo está mal porque es agresivo, es violento, no son las formas. Y otros empezaron a decir, no, sí está bien, porque se han aguantado mucha violencia, es justo. Y entonces ya saben, empezaron a ver ahí como un debate y ellos dijeron, ni modo, sea como sea, no nos vamos a ir de aquí. Y entonces hicieron una marcha pacífica, pero la misma universidad mandó a un grupo de personas para golpear a estos estudiantes. Entonces hubo un grupo de choque ahí y te das cuenta de que vivimos en un mundo en donde muchas autoridades abusan de un poder muy fuerte que tienen, el gobierno, muchas cosas, ¿no? Que vivimos muy fuertes, pero hay unas vocecitas que salen y que dicen, no está bien, esto no puede pasar.
Y entonces yo me sentí incómoda como cristiana, porque yo le decía a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo estudié ahí, yo sé que está pasando esto, y es verdad, o sea, a mí maestros me han escrito, es verdad. A mí me decían que podía pasar de esta manera, es verdad, que yo como cristiana no lo hice, pero tú lo sabes. Y entonces ahora que está pasando esto, yo digo, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué debo decir? ¿Es correcto que yo levante mi voz? Aunque, por ejemplo, a nosotros como egresados nos decían, no te vamos a dar el título. Si tú vas a esas marchas, no vamos a darte tu título. Y yo así como entre la espada y la pared, ¿tú como cristiano qué harías? ¿Qué haces enfrente de esas situaciones que te incomodan? Yo le decía a mi mamá, mamá, siento la obligación de ir y acompañarlos, porque siento que es lo correcto. Y mi mamá me decía, pero es que te van a golpear, porque ya viste que ya mandaron un grupo de señores para golpear a los estudiantes. A una mamá le abrieron toda la cara con un metal, con bats, o sea, algo muy ilegal. ¿Por qué? Porque la universidad es autónoma y ahí el gobierno no puede meterse. Entonces es una lucha ahí de poderes y yo decía, yo siento que tengo que hacer algo, pero ¿cómo? Si me están amenazando que no me van a dar mi título, ¿cómo? Si puedo ir y me pueden golpear. Y yo le decía a mi mamá, siento que todo esto pasa todos los días y yo me siento tibia, como que ni fría ni caliente. Estoy así como, sí digo, pero no muy fuerte, porque me pueden, o no digo porque X. Y a nosotros como humanos, como cristianos, todos los días estamos viviendo situaciones así, de que, por ejemplo, un familiar está viviendo una situación, está haciendo algo incorrecto, un miembro de la iglesia está haciendo algo incorrecto, pero nadie quiere decir nada. ¿Por qué? A mí no me corresponde, yo no soy el pastor, ¿no? O alguien está diciendo un chisme, a mí no me corresponde porque yo… Y vamos a ver en la Biblia como cristianos qué es lo que tenemos que hacer, porque vivimos en un tiempo en donde nadie más va a levantar su voz, lamentablemente. Si Cristo te escogió a ti, es porque tú tienes que reflejar lo que Cristo quiere de ti, lo que Cristo haría. Entonces, yo le decía a mi mamá, voy a ir a la protesta, pero pues así con miedo, porque pues da miedo, que te enfrenten a unos tipos, ¿no? Y que te puedan golpear, da miedo. Yo digo, yo soy cristiana, yo no golpeo, yo no me voy a poner ahí a los trancazos, porque no, eso tampoco es mi llamado. Y entonces mi mamá me decía, yo como mamá no te dejaría ir, puedes apoyar desde donde estás, pero eso ya es muy aparte, ¿no? Como es cada quien, como yo también tengo que obedecer a mi mamá, ¿no? Porque si mi mamá me dice, no puedes hacerlo de esta forma, no lo hago, ¿ok? Pero hay muchas formas en las que tú puedes callar y hacer lo que Cristo haría en la tierra. Primera persona, si fuimos a Mateo 9, del 9 al 13, ¿alguien que lo pueda leer? Ahí está bien. Primera persona que vas a sentir que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver, Mateo. Entonces, aquí nos dice no sé si me puedo mover, pero aquí dice la Biblia que había un hombre, Mateo. ¿Quién era Mateo? Ajá, un cobrador de impuestos. Y en ese entonces no eran tan aceptados. Aquí ya vemos un contexto en el que Jesús ya había llamado a Pedro y Mateo es de los siguientes primeros. Y entonces dice algo, pasando Jesús de ahí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y lo siguiente, y se levantó y le siguió. Así de sencillo. David, sígueme.
Sígueme, sígueme, sígueme. 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 Ok, ¿qué hizo Mateo? ¿Dudó? Si Mateo hubiera dudado, hubiera dicho aquí, Mateo dudó, pero se levantó. Y aquí dice muy concretamente, Jesús le dijo, sígueme, se levantó y le siguió. Pueden sentarse. ¿Tú crees que Mateo se preguntó qué va a pasar con mi trabajo? Aquí nos está diciendo que él era un cobrador de impuestos, ¿no? Y que él estaba sentado al banco de los tributos públicos. Él estaba en su trabajo. Él estaba sentado haciendo su trabajo. ¿Viene Jesús? ¿Tú crees que conocía a Jesús? Y entonces le dijo, Mateo, él me imagino que lo vio y le dijo, sígueme. Pues sí, qué raro, ¿no? Ya si lo piensas dices, qué extraño, porque Jesús ni se presentó, ni le dijo yo soy, y no sé. No, y Mateo no dudó. Este es el primer punto. Mateo siguió a Jesús con radicalidad. Fue radical. ¿Cuántos conocen aquí a una persona radical? ¿Sí conocen que les dices, eso no es así? Dicen, no, no es así. O esto, hazlo así y lo hacen así. Una persona que dice esto como tiene que ser y ahorita. Mateo era radical. Y a veces como cristianos nos falta mucha radicalidad. Porque la Biblia dice, por ejemplo, ama a tu prójimo. Pero nosotros como personas no radicales a veces decimos, es que no lo puedo amar porque es así y así y así y así. Pero una persona radical dice, ama a tu prójimo y dices, lo amo. Está haciendo esto, pero lo amo. ¿Cómo es una persona radical en Cristo? Y después lo vamos a ver con otros ejemplos. Una persona radical con Cristo, y esto fue con Mateo, pero hoy en día, ¿qué harías si Jesús te dice, sígueme? Deja tu trabajo, deja tus hijos, deja esto, pero sígueme. ¿Lo dejarías? Honestamente, o sea, porque, por ejemplo, yo que ya trabajo, es bien complicado. Yo nunca trabajé, pero ahora que ya tengo así como mi egreso y todo, trabajo y me levanto a las 5 de la mañana, ya saben muchas personas que trabajamos, las 5 de la mañana para bañarse, arreglarse, y todas las mañanas yo pienso, ay, de verdad vale la pena porque no manches, es una desvelada bien cañona. Y así me baño y cuando literalmente cuando me voy a parar y tengo mucho sueño digo, ay, pero ya voy a cobrar. Y eso todas las mañanas me mantiene pues la verdad, me mantiene con él. Pero que Jesús te diga, a ver, déjalo, deja tu trabajo. No sabes, o sea, y luego viene la pregunta de ¿cómo voy a comer? ¿Con qué voy a pagar? Si tienes hijos, ¿cómo voy a pagar la escuela de mis hijos? Tenemos ese problema a veces como cristianos. No estoy diciendo que Jesús te está diciendo que dejes tu trabajo, es un ejemplo. Pero hay cosas muy sencillas como que te dice, deja de pecar, deja de hacer esto. Y ay, cómo duele, es bien complicado. Pero si algo le tenemos que aprender a Mateo es la radicalidad. Decir, lo avientas todo y dices, te sigo. No lo conocía, pero ahí está Mateo, amén. Dice que siguió a Jesús. ¿Y sabes cuál fue la recompensa de Mateo cuando sigue a Jesús? ¿Cuál fue la recompensa de Mateo? ¿Alguien tiene idea? Trascender. Ajá. Él pudo ser testigo de todos sus milagros. Sí, ¿qué más quieres, no? O sea, dices, bueno, no voy a tener esto y esto, pero siguiendo a Jesús, él vio cómo sanaban los enfermos, él lo escribió, aquí está, él lo escribió, cómo sanaban a los leprosos, eso era más que suficiente. Y ahora vamos a ver la contraparte, en Mateo 8. Ocho, 18. Lo voy a leer yo, dice, los que querían seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado.
Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí vemos a un hombre, no sabemos su nombre, pero que le dice: yo te voy a, bueno, le dicen a Jesús: yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y entonces Jesús le responde muy fuerte y le dice eso que leímos, y al final le dice, uno de ellos le dice: Señor, permíteme que vaya primero y que entierre a mi padre. ¿Ustedes creen que era válido lo que le pedía este hombre a Jesús? Para mí, humanamente, yo digo si era válido. Por ejemplo, yo les voy a abrir mi corazón. Cuando falleció mi papá y pasó toda la situación, al final yo le decía: Señor, yo no estoy lista para ministrar, honestamente, porque estoy muy lastimada, me duele mucho el corazón. Señor, dame un tiempo. Yo le decía a mi mamá: mamá, hay que tomarnos un break de esta iglesia porque no puedo, siento que no puedo ministrar a la gente, que no puedo verlos con la misma fe que antes. Y entonces mi mamá nos dijo a las dos, habló con nosotras y nos dijo: lo que ustedes decidan, porque obviamente es una situación fuerte. Acabábamos de enterrar al pastor y literalmente yo me sentí como este muchacho que decía: Señor, permíteme enterrar a mi papá, permíteme mi luto, ¿no? Dame chance. ¿Y sabes qué hizo el Señor? El Señor, así como tú quieras, tú decides, pero pues sígueme. Y es bien difícil, porque a veces nosotros nos estamos presentándonos en situaciones que el Señor nos dice: sígueme, porque yo ya tengo que seguir, tengo que avanzar, tengo que ir, tienes que ver milagros y sanos, tienes que ver, o sea. Y este chico le decía: Señor, permíteme, dame tantito chance de enterrar a mis muertos y te sigo, pero dame chance. Y entonces el Señor dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y es algo muy cañón. Y eso no significa que Jesús no tenga corazón, pero eso significa que Jesús va hacia el futuro siempre. ¿A qué me refiero? A lo mejor tú ya perdiste a alguien, pero a lo mejor hay una situación que te sigue ahí. Señor, es que yo no puedo dar el siguiente paso en mi ministerio porque algo me está reteniendo aquí. Señor, yo no estoy listo para seguirte o ver milagros y prodigios porque está esto en mi corazón, porque esto estoy viviendo. No puedo, Señor, dame chance. El Señor no es que no te quiera esperar, pero el Señor ya está caminando hacia el futuro. Otras personas te están esperando para que tú las sanes, para que tú ores por ellas, para que tú vayas, les lleves las buenas noticias. Por eso no podemos esperar. Y entonces aquí decimos, aquí me hace falta la radicalidad, por ejemplo, de Mateo, de decir: pues ahí voy, o sea, dejo mi trabajo y todo, pero ahí voy. Y el otro muchacho se sentía aquí reteniendo la situación. Y es algo que nosotras vivimos, que a lo mejor tú estás viviendo, que cuando estás reteniendo algo, por ejemplo, aquí que lo dice con los muertos, ¿cómo vas a arrastrar todo el tiempo ese peso? ¿Cómo vas a cargar todo el tiempo eso? ¿Cómo vas a seguir a alguien con todo ese peso en tus espaldas, no? Y aquí vemos un ejemplo muy contrario. ¿Y sabes qué le pasó a este muchacho? No siguió a Jesús, pero, no lo dice la Biblia, claro, pero él no pudo ver los milagros de Jesús. Él solamente se quedó en su situación, como ayer Joyce lo platicaba, se quedó en su situación. Y vemos a otra persona muy similar, a Nicodemo. ¿Alguien conoce a Nicodemo? ¿Sí? ¿Quién fue Nicodemo? Conocía de la ley. Y algo que me impacta de Nicodemo es que Nicodemo, ahí en el versículo en donde habla de Nicodemo, dice que Nicodemo le visitó a Jesús en la noche. ¿Por qué creen que le visitó en la noche?
Estas son solamente así como teorías. La Biblia no dice, por eso lo visitó en la noche, ¿eh? Solo estamos haciendo teorías. ¿Por qué creen que lo visitó en la noche? Para que nadie lo viera. Él sabía mucho de la palabra, mucho, pero entonces dice que visita a Jesús en la noche. Y ahí tienen una plática muy profunda, Jesús y él. Y al final nos damos cuenta de que Nicodemo, aunque conocía los milagros de Cristo, siempre le vio por abajito del agua, así como no puedo salir de aquí porque Señor, yo conozco la palabra y me van a hacer daño, entonces no puedo. Y nosotros estamos así, es lo que yo les decía al inicio, conozco la palabra, sé que esto tiene que suceder así, pero por abajito del agua, Señor, porque me da mucho miedo alzar mi voz, me da miedo decir lo que tengo que decir porque van a pasar cosas fuertes. Y yo quiero decirte que no es tiempo para que andes por abajo del agua. No es momento para que calles tu voz, no es momento para que digas, alguien más lo va a decir, porque nadie más lo va a decir. Amén. Siguiente. Jairo. ¿Quién conoce a Jairo? Entonces, vamos a ver esta situación. La hija de Jairo se estaba muriendo. Y entonces, en la Biblia dice que él fue en busca de Jesús. Y entonces se encuentra con Jesús. Va por él y le dice, Jesús, mi hija está muriendo. Sí, pero si tú vas, si tú le pones la mano sobre ella, ella sanará. Y entonces vemos que Jesús lo acompaña y sucede, resucita la pequeña. Pero esto es lo que me impacta. Jesús no fue a buscar a Jairo, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer una persona para que las cosas sucedan? Buscar a Jesús. Y a veces estamos, yo, su servidora, por ejemplo, estoy muy triste, pero no buscas a Jesús. No vas a buscar a Jesús. Algo que me impacta de él es que él no conocía a Jesús, o sea, de conocer a Jesús así cercano, no conocía de él, sabía su nombre, había escuchado lo que había hecho Jesús, pero eso le bastó para creer en él. Y entonces va y le dice, Jesús, pero si tú le pones la mano a mi hija, ella va a sanar. Qué raro, ¿no? Porque Jesús, o sea, luego se ve la fe de este hombre, y a Jesús así como, no te conozco. Yo me imagino que Jesús sí le dijo, pues no te conozco, ¿cómo es que tú sabes que yo puedo sanar a tu hija? Tengo fe y va, creyó sin conocerlo, lo lleva hasta donde está su hija y entonces la fe hace el milagro. Amén. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque nosotros esperamos a que Jesús venga a nosotros siempre, todo el tiempo. Estamos en una situación difícil y esperamos a que Jesús haga un milagro, pero nosotros no nos acercamos a Él. Nosotros estamos esperando a que Jesús sane, o sea, a que Jesús sane, a que Jesús diga, a que Jesús obre, o que alguien misteriosamente se acerque y adivine que tienes un problema para darte dinero, por ejemplo. Así pero no somos para decir, Jesús, acercarse al pastor, pastor, esto me está pasando, pastor, estoy pasando esta situación difícil, pastor, me hace falta esto. No, porque nuestra humanidad es muy de que, no, porque ¿qué van a pensar de mí? Nosotros como cristianos somos mi vida es perfecta porque soy cristiano y tengo que aparentar que todo va bien porque ese es el Cristo que predico. Y no nos damos cuenta de que dentro de nuestra situación, Jesús quiere que salgas y que digas, reconozcas, yo no soy perfecto, Jesús, estoy viviendo esto, pero yo puedo ver un milagro. Les voy a contar una anécdota bien chistosa. Una persona de nuestra iglesia estaba pasando por una enfermedad muy fuerte y nadie sabía,
ella no le había dicho a nadie. Y esta persona así como siempre lloraba, pero no decía, le preguntabas, ¿cómo estás? Y ella decía, muy bien, gloria a Dios, muy sanos. Raro, o sea, y tú decías, pero ¿por qué estás tan triste? ¿Qué está pasando? Y no, todo bien, todo bien, todo bien. Y entonces ya después se acerca a su marido y dice, es que está enferma, es que tiene esta enfermedad terminal. ¿Cómo le ayudas a una persona que no quiere reconocer? ¿Cómo quieres que te ayude a alguien cuando no quieres abrir la boca? Y aquí me recuerda mucho un versículo cuando se acerca Jesús y le pregunta a otro, ¿quieres ser sanado? Y así como nos cuesta. Por ejemplo, en Egipto cuando se libró al pueblo de Israel y le decía Moisés al faraón, le decía, ¿cuándo quieres que te quite las plagas? ¿Y qué dijo el faraón? ¿Se acuerdan? Dijo, mañana. Entendemos la situación, la fuga de entendimiento que estaba sucediendo en Faraón para decir, Moisés le estaba diciendo, ¿cuándo quieres que se quite la plaga? O sea, y él hubiera dicho, ahorita. Pero no, le dice, mañana. Y se aguantó otra noche, otro día, con las ranas. Y a veces somos así nosotros. ¿Cuándo quieres que Jesús te sane? Mañana. Cuando Dios quiera, así somos. ¿Cuándo quieres que oremos por ti? Después. Por ejemplo, los mexicanos tenemos mucho esto de que alguien te da dinero, dices, no, ¿cómo crees? No, eso no, así como es muy mal visto, ¿no? Aquí en México. Pero cuando lo necesitas y alguien viene y te dice, ay, no. O pásale a tu humilde casa. ¿No? Tenemos esas situaciones como medio extrañas que van en contra del Cristo que tenemos adentro. Por ejemplo, con esta situación de esta persona que les platicaba, que estaba enferma, que sabía que podíamos orar por ella, pero todavía nos decía, pero yo estoy bien. Y lloraba, pero no, yo estoy bien de salud. Cuando Jesús nada más quiere que vengas y que reconozcas y digas, estoy pasando por esta situación y tú eres el único que puede sanarme. ¿Sí? Hasta aquí, ¿de quién hemos hablado? A ver. Ajá. Y vamos a ver otro ejemplo, hablando de toda esta situación. ¿Quiénes conocen a la mujer que tocó el manto de Jesús? ¿Sí? Entonces yo soy Jesús, vengo, y entonces, en medio de toda la multitud que Jesús estaba pasando, venían sus discípulos y todo, viene una mujer, ¿sí? Viene una mujer, ¿sí? ¿Me ayudas? Y entonces, cuando él caminaba, entonces dice que la mujer le tocó hasta bajito, porque son unas cositas que le toca a Jesús, y entonces él siente que sale poder de él. ¿Sí recuerdan esa historia? Y la mujer le toca, pero imagínense la multitud, es como si todos nosotros estuviéramos alrededor de aquí, y la mujer abriéndose paso. Yo creo que la mujer no iba parada, la mujer iba arrastrada, literalmente, para que nadie la viera, ¿sí? Porque nadie la podía ver, porque si la veían hacer eso, ¿qué pasaba? La golpeaban, la iban a apedrear. ¿Por qué? Porque ella era impura, porque ella tenía una situación que no podía ser libre, ella estaba sangrando, y saben que la sangre era impureza, no podía tocar ningún hombre. Imagínense cuántos años ella se pasó sin poder ser libre de esa situación. Entonces ella se atreve y le toca el vestido a Jesús. Y entonces él
se dice, ¿quién me tocó? Gracias. Y yo me imagino que alguien dice, estás en medio de toda esta multitud y preguntas, ¿quién te tocó? No manches, o sea, Jesús, ubícate. Y entonces Jesús dice, no, es que yo sentí que poder salió de mí. Y entonces yo creo que empezaron a buscar, a ver, ¿quién tocó a Jesús? ¿Quién tocó a Jesús? Y yo creo que en ese momento ya sintió temor, porque dijo, ya valió queso. Aquí él sintió obviamente, y entonces ellas, al ser la única que estaba ahí, pues levanta la cara y así como, pues fui yo. Y entonces Jesús le dice, literalmente tu fe te sanó, o sea, el poder que salió de mí, pero fue porque tú te atreviste a hacerlo. ¿Saben qué es lo revolucionario de todo esto? Que ella pudo haber perdido su vida. Ella pudo haber muerto, la pudieron haber matado, ¿sí? Y por ejemplo, Mateo también le pudo haber ido mal porque iba en contra de la ley, porque él era privilegiado. Nicodemo, por ejemplo, también, a él le dio miedo y él no se arriesgó a la muerte, pero pudo haber sido esta mujer. Y entonces aquí vemos a personalidades radicales. Yo quiero preguntarte, ¿tú serías una persona radical? ¿Tú habrías hecho esto? Así la neta, si dices que no, pues es la verdad, ¿no? No, me habría dado miedo. ¿Alguien de aquí lo habría hecho, honestamente? Decir, ay, voy a tocar a Jesús y aunque me cueste la muerte. No, yo creo que muchos lo habríamos, por ejemplo, si ahorita nos cuesta levantar la voz y decir, esto no está bien, ¿tú crees que nos vamos a aventar? Arriesgar la vida nada más por abrir la bocota, como dicen. Y entonces si nos damos cuenta, estamos hablando mucho en Mateo. Vamos a uno de mis favoritísimos, que es en Mateo 14. Y si alguien, 14 del 22, si alguien lo puede leer. ¿Seguimos? Ajá, ¿seguimos? Ya. Siguiente. Sí. Sí. Siguiente. Bien. Entonces a mí me encanta muchísimo estos versículos, porque nos habla de Jesús, que está sobre las aguas, ¿no? Se pueden imaginar la barca, viene la barca, vienen los discípulos y entonces viene un hombre andando sobre el mar. Y lo más impactante de este versículo es cuando habla Pedro, porque Jesús les habla y les dice, tened ánimo, soy yo. Y Pedro le responde, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Todos conocemos este capítulo porque es cuando Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe. Y tú dices, ay, qué poca fe tenía Pedro, se cayó. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que Pedro es el único que caminó sobre las aguas. Porque es el único que se atrevió. Y entonces ahí yo digo, bendita la tormenta en donde pudimos ver a Jesús caminar sobre las aguas. Porque nosotros vivimos tormentas, que es así como muchas situaciones, tú sabes tu situación. Tormenta, y entonces pocas personas son las que dicen, Jesús, voy a caminar hacia ti. Voy a caminar hacia ti porque eres tú, pero solamente tú me puedes mantener ahí sobre las aguas. Entonces pocas personas se bajan de la barca y empiezan a caminar sobre la tormenta. Qué difícil es caminar sobre la tormenta, pero qué hermoso es cuando tú eres testigo del milagro de Jesús. Imagínense, Pedro, el que lo negó, el que le hizo un buen de cosas, el Pedro, pero el que caminó sobre las aguas con Jesús, porque aquí no dice, muchos nos imaginamos, y una persona me decía, no, pero es que él no caminó sobre las aguas, él se cayó luego, y aquí dice, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y aquí es donde me imagino lo más hermoso. Cuando una persona, cuando tú a lo mejor en tu vida estás pasando situaciones difíciles, puede ser la situación que sea, una enfermedad, un problema, un terror, viene Jesús, tú estás caminando sobre las aguas y entonces, si vas a caer o sientes que te estás hundiendo, Jesús te sujeta y es como, sujétame fuerte, pero sujétame fuerte porque si no te sujetas aquí te vas a hundir. Y vemos una actitud de ¿qué? Otra vez, atrevimiento. Pedro era así, Pedro era atrevido, Pedro era una fichita, pero era atrevido. Otro radical, el único que caminó sobre las aguas. Y los últimos dos personas que te voy a contar, y ahora sí unimos todo nuestro tema, es primero sobre un hombre que se llamó Esteban. ¿Quién conoció a Esteban? Nadie, pero ¿quién lo conoce de la Biblia? ¿Alguien ha escuchado hablar de Esteban? Bien. Esteban fue un escogido. Esteban no fue discípulo de Jesús, pero seguramente él vio el caminar de Jesús, las cosas que él hacía. A lo mejor él estuvo entre todos esos milagros que hizo, pero Esteban estaba lleno de Dios. Y entonces lo escogen y escogen a otros para que cuando parte Jesús, cuando pasa toda la situación, ellos se quedan y ellos empiezan a hacer como la obra. ¿Por qué? Porque los discípulos en esta situación en Hechos 7 nos habla y Hechos 8 de que ellos se quedan, ya son mandados a ir y hacer las buenas nuevas, pero ¿sabes ellos qué hacen? ¿En dónde se quedan? ¿Alguien sabe en dónde se quedan estos discípulos? En Hechos, ellos se quedan en Jerusalén, si no me equivoco. Sí, Hechos debe de estar 7 u 8. Entonces ya sucedió la crucifixión, todo, y ellos se quedan en un lugar. Cuando Jesús ya les dijo, ve y habla del evangelio, ellos se quedan en un lugar porque en ese lugar estaban sucediendo milagros, señales y prodigios, y ellos no se querían ir de ahí. Pero vemos a otro hombre que se levanta, que se llama Esteban. Y entonces Esteban ve a una iglesia, un pueblo que está mal, está haciendo las cosas mal. Y entonces él se levanta y empieza a decirles sus verdades. Literalmente les empieza a decir, es que Moisés esto y esto y esto, y ustedes esto y esto, enfrente de los fariseos, de los maestrazos, empieza a levantarse y a decir, no, esto y esto. ¿Y saben qué tenía Esteban? Que estaba lleno de Dios y tenía revelación.
Entonces, él conociendo a Jesús, dice, esto no está bien, yo no puedo, yo tengo que levantar mi voz porque pues nadie lo va a hacer. Y se levanta y empieza a decir esto y esto y esto, y todo, ¿no? Les dice sus verdades. Y al final, ¿qué pasa? Todos estos hombres, este lugar se molesta, se levantan y lo apedrean. Y después dice, ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. A mí me encanta Esteban porque es de los primeros mártires que vemos en la Biblia. Pero ¿qué pasa con Esteban? Yo me siento a veces como Esteban. Tú a lo mejor te sientes como Esteban, porque Esteban decide levantar su voz y decir, esto es esto, así y así y así, lo estás haciendo mal, obviamente lleno de Dios. Y luego la gente lo apedrea. En ese entonces no eran piedritas, eran unas piedrotas, literalmente. Para matar a una persona, sí, unas cosas grandotas. Y entonces empiezan a apedrear a Esteban. ¿Por qué? Por decir la verdad, por decir una verdad, o sea, por estar lleno de Cristo, porque eso era nuevo para la época. Y cuando él se levanta y sucede toda esta situación, él dice, Señor, primero te entrego mi espíritu, pero después no les tomes en cuenta este pecado. Y duerme. Y yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces tú te has encontrado en una situación en la que tienes que abrir la boca? En la que tienes, no solo que abrir la boca, actuar como cristiano y no lo has hecho. Porque el Señor ya te llenó de presencia, el Señor ya te escogió, ya te dio revelación, ya murió por ti. ¿Y con qué podemos compararlo el día de hoy? Por ejemplo, vivimos una situación en donde los famosos libros, ¿no? De la SEP, ay, que no sé qué tanta cosa vienen y que ¿alguien tiene alguna, qué vienen en esos libros? Ideología de género, algo más, comunismo, sexualidad. Y entonces, ¿qué pasa, no? Yo he visto a muchas personas no cristianas que han levantado su voz, pero nosotros como cristianos, no, porque se levanta gente y empieza a decir, ay, pero es que tú, religioso, cristiano, nos da pena, nos da miedo. O cuando está pasando algo en tu trabajo o algo, estás viendo que alguien le está haciendo algo a alguien y tú dices, no voy a decir nada porque me tachan de religioso, me tachan de esto. O nada más por vivir una vida recta, así como nos da miedo, porque no vaya a ser yo muy religioso, no vaya yo a adentrarme en cosas incómodas, ¿no? Y no somos radicales. Y no quiero decirte con esto que seas poco empático con la gente, ¿no? O que, por ejemplo, con una persona que tiene otras, ¿cómo se pueden decir? Sí, otra ideología, no te estoy diciendo, dile que es un pecador y que no, porque el amor de Dios está en ti. Y tú puedes actuar desde el amor de Dios. Pero permitir situaciones como esta que yo te contaba de mi universidad, que sabes que están mal, pero que no quieres decir nada, que quieres ser tibio, eso es muy complicado, porque entonces decimos, Jesús ya no te está pidiendo a ti, tú sabes que nadie te va a matar, bueno, por decir tu opinión, ahora es muy complicado que eso suceda. Porque ya pasó, Jesús, esos tiempos ya sucedieron, ya alguien más lo hizo por ti, lo único que tú tienes que hacer es abrir la boca y defender lo que Jesús dijo, pero eso nos parece muy complicado, muy difícil, ¿eh? O a lo mejor ves a una persona de tu iglesia fumando, tomando y dices, yo no me voy a meter porque es la gracia de Dios, es el amor de Dios, no, porque nadie más lo va a hacer por ti. No,
no es como que otros ya murieron por esa situación y ahora Jesús que te está poniendo en estos tiempos específicos para que abras la boca, para que tú seas ejemplo para multitudes y que tú digas no quiero. ¿Cómo le dices, por ejemplo, a un Esteban que dio su vida que tú no puedes abrir la boca porque te da miedo que te critiquen? A un mártir, ¿cómo le vas a decir? ¿Con qué cara, no? ¿Con qué cara le vas a decir a un Jesús? Jesús, no quiero hablar de ti porque me da pena. ¿Cómo le vas a decir a Jesús que dio todo por ti y por quien está al lado de ti en la cruz que te da pena? ¿No? ¿Con qué cara? Yo siento mucho temor cuando hablamos de eso. Porque pues ellos hicieron cosas como muy radicales, ¿no? Y ahora yo, así como que, ay, me siento tibia, me siento fría, no puedo. Y por último te voy a hablar de unos 3, pero 4 cuando los metieron en el horno. ¿Quién habla de Sadrach, Mesach y Abednego? Ajá. Ustedes 3 vengan. Sergio, Iván, ven. Y entonces conocen la historia, ¿verdad? Esa la encontramos en Daniel. ¿Sí? Si alguien puede, en Daniel 3, el 1 al 30. Está hablando del rey Nabucodonosor, eso parece trabalenguas. Hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura y en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, pues se hincan, ¿no? Dice, por todo esto, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, que para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, todo eso, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, estamos hablando de un rey que levanta esta estatua de oro, y ellos, como judíos, dicen, no, no vamos a adorar, ¿verdad? Y entonces ellos se levantan y dicen, no. Y entonces el rey dice, bueno, pero ¿será que su Dios los podrá salvar del horno de fuego? Ellos le dicen, sí, sí nos puede salvar, pero ¿y si no? Aún así no vamos a adorar a la estatua que tú levantaste. Y dice, el rey, lleno de ira, se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Estos varones fueron atados con sus mantos, con sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Los atan, los echan al horno de fuego, ahí a ellos 3, y después dice lo más importante: y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que los echaron. Me morí. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a ellos, a estos 3 varones atados dentro del fuego? Ellos estaban caminando en el fuego. Caminen, caminen. Imagínense, ustedes son el pueblo, están viendo cómo echaron a estos 3. Que los quemen, sí, que los quemen. Ellos respondieron al rey: ¿es verdad? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Entonces imagínate la confusión. Están estos 3, ya los echaron al fuego, debieron de haberse muerto desde el momento en el que entraron, pero entonces todos ven que no solo son 3, son 4. Y se están paseando, y se están paseando, y se están paseando. Y entonces el rey se sorprende tanto que dice, ¿qué dice? Se acercó a la puerta del horno, los ve ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Salieron del medio del fuego y se juntaron los gobernadores, los capitanes, todos se juntan. Y entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Lo sacan y entonces ¿qué pasa? Al final el rey engrandeció a Sadrac, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia y mandó que cualquiera que hablara cosas sobre su Dios fuera descuartizado. Imagínate, ellos están en el fuego caminando y entonces ven a uno como ellos. Y esto es muy importante porque como jóvenes, ustedes jóvenes, lo único que ustedes están mandados a hacer es hablar como ellos. Hay algo que ellos dicen y dicen: si Dios, si nos echas a ese horno de fuego, Dios nos puede librar, pero y si no lo hiciere de todas formas, no me voy a prestar a lo que usted me pide, no lo voy a adorar. Y entonces como jóvenes hay que ser radicales. Como jóvenes, todos los jóvenes y personas que estamos aquí, hay que ser radicales. Cuando estamos en la escuela, cuando estamos aquí adorando, yo creo que Dios quiere hacer algo muy grande con ustedes. Porque ustedes están siendo forjados en medio de un altar de fuego. Y cuando venga alguien y les diga: es que su Dios, porque va a pasar, porque ustedes son una generación que va a ver cosas muy fuertes. Cuando venga y les diga: ¿qué van a hacer ustedes?
Pues yo conozco a mi Dios y lo puede hacer. Y lo puede hacer y lo va a hacer con ustedes. Amén. Y lo va a hacer con cada uno de ustedes, jovencitas, jovencitos, porque estamos viendo iglesias que se están apagando. Y los únicos que pueden encender el fuego en el corazón de cada persona son ustedes. Los que van a tocar los instrumentos, que van a levantar la voz y que van a decir, esto no es correcto, son ustedes, nadie más. Yo le decía a Jorge que desde hace mucho tiempo que nosotros los veíamos y que estaban sirviendo ahí en los cañones y en la multimedia, eran unas cositas chiquitas. Pero ahora los vemos ahí y los vemos con tanto talento y con tanto fuego que el Señor está diciendo, ustedes son carbones encendidos. Y lo que ustedes toquen ahí, que sea con todo el corazón, que sea con todas sus fuerzas, que sea para hablar y abrir el corazón de cada persona que los escucha y que está aquí. Porque ustedes van a avivar, ustedes van a sanar, ustedes van a establecer por medio de Dios el reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Pueden tomar su lugar. Y lo más hermoso es cuando nosotros estamos en medio de un horno de fuego, pero vemos a Jesús caminar con nosotros. Yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo el día de hoy. Yo no sé cuál es el reto. Yo no sé qué es lo que has estado enfrentando. Pero hay algo en Apocalipsis que leímos al inicio, que a mí me prende el corazón en fuego, que nos habla del primer amor. ¿Sabes qué tenían en común todas estas personas? Ahora sí, ¿sabes qué tenían en común? Conocían a Jesús. Todos habían conocido a un Jesús. Y lo más hermoso es que Jesús, que fue un revolucionario, el primer revolucionario, tiene hijos revolucionarios. Y cuando tú conoces a Jesús cara a cara es muy difícil que se apague el fuego en tu corazón, pero si ya se apagó, ¿qué pasa? A veces hay momentos en la vida en donde dices, es que ya estoy cansado, Señor. Hay un TikTok que dice, estoy cansado, jefe. Así, estoy cansado, jefe, ya. Señor, yo no sé con qué plan. Dios no te mandó cosas malas, eso sí, Dios no hace eso, no lo hace. Pero la vida, el mundo es muy así. Y entonces yo quiero decirte, ¿qué estás viviendo hoy en donde Dios te está diciendo y te está pidiendo que alces la voz? ¿Qué te está diciendo para que seas el ejemplo en tu casa? Yo le decía a los jovencitos esto, pero también te lo digo a ti, porque ustedes son la base y son el cimiento de una iglesia. Ustedes conocen a Jesús cara a cara. Ustedes saben de dónde Dios te sacó, solamente tú sabes. Y Dios sacó a todas personas de un hoyo, por ejemplo, a Pedro, a esta mujer que tenía el flujo de sangre. ¿De dónde te sacó Jesús? Pero ¿a dónde quiere llevarte? Eso es lo más importante. Entonces puede pasar el grupo de alabanza, pero mientras, si te pones de pie, yo quiero decirte, hay un mandato que Jesús ya dijo: id y predicad el evangelio. Muchas personas pensamos que tenemos que solamente predicar el evangelio, que cuando mandó a los discípulos solamente fue, pero no. La palabra id en el griego significa mientras vas. ¿Alguien tiene idea de lo que significa? Entonces, id y predicad el evangelio. Pero id significa que, por ejemplo, yo, Hannah, que voy a predicar el evangelio, cuando voy a la escuela, mientras voy, ya voy predicando el evangelio. ¿Cómo voy? Abrazando,
hablando, dando de comer, haciendo todo lo que haces mientras vas. Mientras vas. Eso es id y predicad el evangelio. No significa id a la iglesia y ya no, es mientras vas, en tu día a día, cuando vas a tu trabajo, cuando vas a la iglesia, cuando vas a la calle, cuando ves a un enfermo y dices, ay, pues yo sé lo que Dios hace, pero esa radicalidad te lleva a moverte y a decir, es lo que yo tengo, te doy. Y si te da pena, acuérdate de todas estas personas que fueron radicales, que se animaron a decir más allá, que dijeron, bueno, tú piénsalo así, yo ya no tengo que dar la vida, ya la dieron por mí, a mí nada más me toca esto. Es muy, muy raro, muy extraña la gente que se atreve, pero si Dios te escogió a ti es porque sabe que te atreves. Y si no te quieres atrever, yo te invito a que pienses cuántas personas allá afuera necesitan escuchar de ti. No solamente tiene que ser religioso y decir, ay, Jesús, y te puede sanar, o sea, es importante, pero es importante también cuando abres tu boca y le dices, ¿sabes qué? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo Dios te ama? ¿Cómo esto que tengo en mi cocina, ay, pensé en ti, toma. Ay, este dinero, Dios me lo puso en mi corazón para ti. Vivimos un cristianismo en muchos lugares en donde se está enfriando. Y yo no quiero traer condenación a tu corazón, porque este versículo que nos dice que mientras no eres frío ni eres caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca, es muy fuerte, mucha situación, pero no seas tibio. No es tiempo de andar en tibieza. No es tiempo nada más de venir a la iglesia y aparentar, porque ya no funciona. Ya no funciona, ya hay gente que se está cansando de eso, se está cansando de vivir en la misma situación, se está cansando de estar enferma, se está cansando, hay un hartazgo en el mundo que dice, ya no puedo más, ya no puedo más. O sea, hay tantas noticias de muerte, hay tantas noticias de enfermedad, y que Jesús, que te haya puesto a ti como el único reposo y que no quieras abrir la boca, es demasiado egoísta. Y si Dios te dice que es muy complicado, pero por ejemplo tu trabajo, y si es lo primero que está en tu corazón y en tu mente, y Dios te está diciendo, sígueme porque vas a ver milagros y señales, y que tú te quedes como Nicodemo de, tengo miedo, Señor. Es válido tener miedo, pero lo que no es válido es quedarse en esa silla, en esa noche, teniendo miedo de buscar a Jesús, porque entonces no vas a seguir avanzando. Lo que esta iglesia significa, lo que esta iglesia, las bases de esta iglesia siempre han sido de avivamiento. Y claro, tú estás aquí, qué bueno, pero no significa nada más que estés aquí. La iglesia no nada más es esto, la iglesia está aquí en tu corazón. Y cuando tú estás allá afuera, tú eres la iglesia. Y si no hubiera un edificio, ¿quién va a ser la iglesia? ¿En quién se va a refugiar la gente? Y nos olvidamos completamente del propósito de Dios para nosotros. Y se vuelve cotidiano, ¿no? La iglesia otra vez. Tengo que estar temprano para acomodar las sillas. Y ya sé que en la alabanza tengo que aplaudir y tengo que cerrar mis ojos. Yo creo que todos pensamos eso, porque a mí me ha pasado, O sea, ahora porque es una necesidad en mi corazón, pero por mucho tiempo yo estuve dormida. Estuve diciendo, ay, imagínate, nacer, aceptar a Cristo desde que soy una niña, ver a mi papá todo el tiempo, él que hacía todo. Mi papá cantaba, mi papá levantaba la ofrenda, mi papá ministraba, mi papá ponía las sillas. Y entonces a ti te dicen, es que tú eres hija de pastor, tú tienes que... Y entonces tú por obligación, literalmente, lo siento, pero así es, por obligación te sientas y alzas tus manos. Y por dentro estás pensando, ya que se acabe esto, ¿se va a echar otra de Jesús Adrián Romero, por favor? Así.
Porque llega algo en tu corazón que es una costumbre y que la costumbre te arruina la vida completamente. Desde que te levantas y dices, ay, tengo que ir al trabajo, ay, tengo que darle de comer a mis hijos, ay, que tengo que ir a la célula. Y entonces la costumbre rompe completamente el propósito de Dios que quiere hacer en ti. Y entonces vemos iglesias dormidas. Que están ahí todos los domingos, pero pregúntales a cuántas personas nuevas le han predicado y no hay nadie. Son las mismas personas que calientan las mismas sillas. Entonces Jesús dice, Jesús no vino y abrió una iglesia. Si el propósito de Dios fuera estar en auditorios, Él hubiera levantado una iglesia a todos los lugares que iba, pero no, Él levantaba corazones y le decía por personas, sígueme, 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 sígueme. Y tú, persona que ya, discípulo, ve y sígueme, sígueme, sígueme. Pero nosotros no estamos haciendo eso, no estamos haciendo iglesia. Venimos a la iglesia, pero no hacemos iglesia. Queremos ver sillas llenas, haz iglesia. Abre la boca, di que sí o di que no, pero ya estuvo bueno de vivir en la misma apatía de siempre, en la misma cotidianidad, vivir en la misma adoración fingida, perdónenme, o sea, no hablo solo no estoy hablando de la iglesia, de todo lo que se está viviendo en el mundo, de todas las iglesias. Por eso les digo, si lo sienten como regaño, no es regaño, si tú estás haciendo las cosas bien, sigue haciendo las cosas bien, pero si necesitas escuchar esto, porque yo por mucho tiempo necesité que alguien me dijera, ya estuvo bueno, ya está, o sea, vivimos en un tiempo en donde ya cansa, y si tú sigues en esa misma actitud de venir, cerrar los ojos, irme rápido porque se me hace tarde para otras cosas, entonces se te está olvidando tu primer amor, que es lo que leíamos en Apocalipsis. Ya dejamos ese primer amor, se apagó. Y entonces cuando eso me pasa y cuando a mí se me olvida mi primer amor, yo cierro mis ojos y digo, ay, acuérdate que le estás adorando a alguien que te salvó. Acuérdate que le estás adorando a alguien que cuando nadie estuvo, Él estuvo. Acuérdate que le estás adorando a alguien que no te ha dejado, acuérdate corazón. Y todos los días yo te invito a que le digas, acuérdate corazón de que yo no podía hacer esto, pero ahora puedo gracias a Jesús. Acuérdate Jesús, acuérdate corazón, que tenías miedo, pero Él estuvo contigo. Acuérdate corazón, que tu papá estuvo enfermo, pero Él lo sanó. Acuérdate corazón. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí y que le digas, Señor, en esta mañana yo no quiero seguir así, Señor. Yo no quiero ser tibio. Señor, yo sé lo que tengo que hacer, y si me ha dado miedo, te pido perdón. Si he venido aquí sin un compromiso, yo te pido, Señor, que reavives, Señor, mi corazón. Llévame, Señor, a mi primer amor. Llévame, Señor, a esa radicalidad en donde yo puedo decir que sí, Señor, que creo en ti, que sí lo voy a hacer, que no quiero que nadie más lo haga, que lo voy a hacer yo. Porque nadie más, Señor, daría la vida por mí como tú lo hiciste. Nadie más, Señor, me abriría camino, porque nadie más lo haría, solo tú. No tengo cara, Señor, para decirte que no puedo, porque claro que puedo, Señor, y si no he querido, lo siento. Y si te he dejado de lado,
Y si he perdido mi primer amor y si ahora me encuentro tibio, ya no quiero más. Ya no quiero más, Señor. Quiero venir aquí, Señor, y levantar mis manos sin prejuicios. Y quiero alzar mi voz. Y quiero mover mis manos. Y te agradezco, Señor, porque tú ya me perdonaste, pero esto me corresponde a mí, Padre. Porque tu gracia es tan hermosa, Señor. Tu sacrificio ha sido tan perfecto que no me obligas a hacer nada, Señor. Yo lo hago por amor. Yo lo hago por amor, Padre. Yo lo hago por amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y yo le agradezco a todas las personas que nos vieron. Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Espero que esta palabra sea de bendición. Y pues ahora quiero a ti, iglesia, decirte después de...